capítulo 1, versículo 13 al 14. Efesios capítulo 1, versículo 13 al 14. Y la palabra del Señor dice, voy a leer para todos ustedes y ustedes siguen allí en sus Biblias. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Amén. En quien tenemos redención por su sangre, y el perdón de pecados según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dando a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, y de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Amén. Amén. Querido Señor, tu palabra está leída, así como tú un día me inspiraste, Señor, en el corazón y en la mente de Pablo, poniendo, Señor, en él las palabras que debía escribir, y hoy nosotros las tenemos como un testimonio. Amén. Padre, hoy necesitamos del Espíritu Santo para poder entenderla, para poderla aplicar a nuestra vida. Amén. Y para desentrañar de ella el mensaje que tú tienes para con nosotros en esta mañana. Amén. En el nombre de Jesús. Amén y amén. El tema que voy a compartir con ustedes es: somos seguidores de Jesucristo y de su doctrina. Ese es el tema de hoy. ¿Cómo es el tema? Somos seguidores de Jesucristo y de su doctrina. La palabra doctrina significa simplemente enseñanza. Somos seguidores de las enseñanzas de Jesús. Amén. ¿Cuántos son seguidores de las enseñanzas de Jesús? Amén. Eso es interesante. Quiero comenzar a manera de introducción recordando algo que yo he repetido aquí en numerosas ocasiones, y permítanme una vez más volverlo a repetir. Yo les he dicho, no todo el que nos viene a hablar de Cristo y de la Biblia es cristiano verdadero. ¿Están de acuerdo con eso? No todo el que nos viene a hablar de Jesucristo y de la Biblia son cristianos verdaderos. Y tal vez me he ganado a algunos que me han criticado por esa posición, argumentando de que entonces el pastor, ¿dónde tiene el amor? ¿Dónde está la tolerancia con los otros grupos? ¿Y dónde está la unidad?
Pero saben, hermanos, que yo afirmo lo que dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Si ustedes abren su Biblia en 2 de Juan, en el versículo 10 encontrarán lo siguiente. No digo capítulo porque Juan solamente, 2 de Juan no tiene capítulos, tiene uno solo nomás. Entonces es natural que únicamente me refiera al versículo 10. Y dice Juan allí: si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, escuche bien, si alguno viene a vosotros, o sea, si alguno llega a tu casa y no trae esta doctrina, no trae las enseñanzas de Jesucristo, ¿qué es lo que dice allí? Dice: no le recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Parece que la Biblia nos invitara a ser groseros. No, pero no, la Biblia no nos invita a ser groseros ni a ser intolerantes con los demás grupos. Pero lo que la Biblia sí nos enseña es que debemos apartarnos de toda aquella persona. No apartarnos en el sentido físico ni rechazarlo, pero sí teniendo en cuenta que esa persona no vaya a llegar a nuestra casa a sembrarnos toda una cantidad de ideas que luego nos sintamos confundidos y creamos todo lo que esa persona nos diga. Sigue diciendo el versículo: no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. No le digáis bienvenido. Y Juan todavía aumenta esa advertencia, diciendo: porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Yo no quiero ser cómplice de un pecado. Yo no creo que usted también esté interesado en ser cómplice de un pecado, o en encubrirlo, o en permitirlo, o en facilitarlo, y mucho menos ser afectado por ese pecado. Entonces Juan está diciendo aquí: porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Solo que las personas que tienen falsa doctrina no lo demuestran enseguida. Puede que lleguen como ángel de luz, o como la cizaña en el trigo. La cizaña en el trigo tenía una particularidad, es que mientras estaba creciendo la matica se parecía mucho al trigo. Solamente se descubría que no era trigo cuando comenzaba a florecer y a dar las espigas. Entonces allí comenzaba, por eso Jesús dijo: por sus frutos los conoceréis. Entonces una persona a veces cuando llega a la casa llega como una ovejita, indefensa, tierna, amable, sencilla, humilde, hasta que usted no tenga inoculado el veneno de una falsa doctrina, entonces se dará cuenta de que aquella persona era falsa. Y tal vez usted dice: bueno, pastor, pero ¿cómo conecta usted esa introducción con el pasaje bíblico que ha leído? No le vemos ninguna relación, no le vemos nada. Entonces yo no sé, ¿usted qué va a hacer? ¿Qué maromas, digamos, exegéticas, o qué maniobras de hermenéutica va a hacer para conectar esas dos cosas? Solamente quiero en esta mañana enseñarle que somos seguidores de Jesucristo y de su doctrina. Y quiero decirles que como seguidores de Jesucristo, una persona que sigue a otra no es sencillamente el que camina detrás en el sentido físico, sino aquel que sigue las instrucciones, todas las indicaciones, toda la doctrina, todos los parámetros, todos los pasos que el Señor Jesucristo dio para todos sus seguidores. Amén. Bueno, entonces vamos a tratar, sin hacer mucha maniobra, de conectar este pasaje con el que leímos. Juan está diciendo: el que no tenga esta doctrina, por favor, recházalo.
El libro de Efesios es un libro que en sus 3 primeros capítulos está un inmenso arsenal de teología. Muchas doctrinas están en los 3 primeros capítulos de Efesios.